Muy bien, bienvenidos a todos los que están viendo esta presentación a través de YouTube. Estamos inaugurando el canal Bastián Ángel 2.0. Gracias a todos los que vienen integrándose a este estudio, a esta presentación, que ya es el segundo de nuestra serie de profecía, renovando la profecía bíblica. ¿Ok? Quiero que sepan que todos los que están viendo este canal, Bastián Ángel 2.0, se suscriban, denle clic y a suscribirse, activar la campanita, debido a que todas las presentaciones de profecía y de otros temas un poco más fuertes, más difíciles de digerir, las estaremos presentando en este canal, ¿ok? Tenemos nuestro canal oficial, Bastián Ángel, pero también tenemos este, donde estaremos subiendo toda esta clase de temáticas que ya es para los que han visto los otros videos del canal y puedan también, que ya tienen una base para poder entender y que no les choque tanto lo que vamos a presentar aquí. Sin embargo, como siempre, todo va a ser bastante bíblico y filtrado por Cristo. Vamos a comenzar con una oración y vamos a comenzar el segundo tema de profecía el día de hoy. Gracias, Padre, por permitirnos ser tus hijos, porque ahora podemos estudiar tu palabra. Permite que nuestro corazón se esté abierto a lo que tú quieres decirnos, a lo que tu palabra puede guiarnos para saber conocer los tiempos y sobre todo encontrar a Jesucristo en los acontecimientos bíblicos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. El Cordero, la Bestia 616 y el Anticristo. Recordemos que el primer tema de esta serie fue la abominación desoladora, que está subido en el canal Bastián Ángel, pero todo el resto de la serie lo continuaremos en este canal, ¿ok? Así que vamos a ver en qué consiste todos estos conceptos. Estos conceptos apocalípticos sobre la bestia, el anticristo y el cordero, ¿ok? Vamos a avanzar. Dice, viña para otros. Habíamos repasando, vimos que el cumplimiento de Mateo 24 como capítulo completo sucedió en el año 70 en la destrucción de Jerusalén. Pueden ir a ver el tema que mencionamos. Y cuando Jesús cuenta muchas de las parábolas que cuenta, la cuenta para los fariseos y dice cosas como, de cierto digo que todo esto recaerá sobre esta generación. O de cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, eh, cuando le cuenta, por ejemplo, la parábola de la viña, él les pregunta, ¿qué pues le hará el dueño de la viña a los que fueron infieles, a los que apedrearon, los que no cuidaron sus frutos? Dijeron, ellos dijeron, vendrá y destruirá. Noten que el concepto de destrucción es de los propios fariseos. O sea, se hace conforme a sus palabras, se hace conforme al Dios que ellos tienen. Y eso se repite en muchas de las parábolas, no solamente en esta. A estos labradores, vendrá y destruirá a estos labradores y le dará la viña a otros. Entonces, Jesús está contando esto, ellos mismos dan su propia sentencia, y es lo que sucede en realidad. O sea, Jerusalén es destruida, y el reino, el evangelio, ahora es presentado incluso por los gentiles. O sea, ahora es la iglesia cristiana, los apóstoles, que ellos están persiguiendo, los que toman la batuta, por decirlo así, del reino, de la viña, y que dan sus frutos. Entonces, los escribas y los principales sacerdotes entendieron que él decía esta parábola contra ellos. Es decir, perdón, la parábola que se está hablando aquí tiene su cumplimiento en los tiempos de los escribas y fariseos, los principales sacerdotes. O sea, el juicio ejecutado contra ellos, por decirlo así, que cae los juicios que ellos mismos se pusieron encima, viene a cumplirse en el año 70 con esa generación. ¿Okay? Así con muchas de las parábolas que contó Jesús y que en esta serie vamos a ir viendo.
¿Recuerdan que habíamos terminado el tema anterior hablando del último Jesús? Una de las 7 señales de Josefo, la última, era que antes de la destrucción de Jerusalén, llegó un hombre llamado Jesús con un mensaje bastante atemorizante. Pero otro presagio fue aún más alarmante. 4 años antes de la guerra, en la época de los tabernáculos en el 62 después de Cristo, cuando la ciudad disfrutaba de una profunda paz y prosperidad, llegó la fiesta en la que era costumbre de todos los judíos erguir tabernáculo a Dios, un tal Josué, otra forma de decir Jesús o Yeshua, hijo de Ananías, un campesino rudo, quien de pie en el templo de repente comenzó a gritar: una voz del este, una voz del oeste, una voz de los 4 vientos, una voz contra Jerusalén y el santuario, una voz contra el novio y la novia, una voz contra todo el pueblo. Día y noche recorría todos los callejones con este grito en los labios. Algunos de los principales ciudadanos, indignados por estas palabras de mal agüero, arrestaron al tipo y lo castigaron severamente. Durante todo el periodo hasta el estallido de la guerra no se acercó ni se le vio hablando con ninguno de los ciudadanos, sino que diariamente, como una oración, repetía su lamento: ¡ay de Jerusalén! No maldijo a ninguno de los que lo golpeaban día tras día, ni bendijo a los que le ofrecían comida. A todos los hombres ese presagio melancólico fue su única respuesta. Sus gritos eran más fuertes en los festivales. Entonces, los magistrados, suponiendo, como era el caso, que el hombre estaba bajo algún impulso sobrenatural, lo llevaron ante el gobernador romano. Allí, aunque desollado hasta los huesos con flagelos, no pidió clemencia ni derramó una lágrima, sino que simplemente, introduciendo las más lúgubres variaciones en su jaculatoria palabras de su boca, respondió a cada golpe con: ¡ay de Jerusalén! Fíjense que lo que este hombre hacía simplemente no era por la mañana hacer su vida normal. Digamos, me lo imagino, tomaba desayuno y luego salía por las calles a decir: ¡ay, ay de Jerusalén! Y si bien es cierto que todas estas señales Jesús las predice como que serán señales espantosas, terribles, se verán en los cielos, en la tierra, no necesariamente pueden venir de Dios, pero de alguna forma son advertencias a Jerusalén de que algo malo venía. Incluso Tácito, siendo un historiador secular, no cristiano como Josefo, menciona todas estas señales y da fe de que esto sí aconteció. Cuando Albinus, el gobernador romano, le preguntó quién era y de dónde venía, por qué lanzaba estos gritos, él nunca le respondió una palabra, sino que incesantemente reiteró su endecha sobre la ciudad hasta que Albinus lo declaró maníaco y lo dejó ir. Pero, ¿tenía razón este hombre? Durante todo el periodo hasta el estallido de la guerra no se acercó ni se le vio hablando con nadie, como ya lo miramos. Pero fíjense ahora. Así continuó su lamento durante 7 años y 5 meses, sin desfallecer nunca su voz ni agotarse sus fuerzas, hasta que el asedio, habiendo verificado su presagio, halló su descanso. Para mientras daba la vuelta y gritaba con voz penetrante desde la pared: ¡ay de la ciudad, del pueblo y del templo una vez más! Y añadió una última palabra: ¡ay de mí también! Una piedra arrojada desde la balista lo golpeó y lo mató en el acto. Así que con esas palabras ignominiosas todavía en sus labios, falleció, y falleció junto con Jerusalén. ¡Qué impactante! Un hombre que durante 7 años y 5 meses
predicó y salió diciendo, ¡ay de Jerusalén! ¡Ay de Jerusalén! Noten que son palabras que también decían los apóstoles y Jesús. ¡Ay de ti, Betsaida! ¡Ay de ti, Jerusalén! Porque si los milagros que se hubieran hecho en Sodoma, en Gomorra, que los habitantes de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación porque no quisieron oír la voz de Cristo, de que hicieran paz con el gobierno romano y no guerra. Entonces, la última señal fue que acompañó a Jerusalén hasta la misma destrucción. Entonces, hay algunas cosas que se nos pueden haber quedado en el tintero. Ustedes pueden leer Mateo 24 y revisar. ¿Y cuál de esas cosas todavía a usted le parece, bueno, esto sí puede ser en el futuro? Bueno, tal vez algunas de ellas las veamos hoy. Jerusalén, el cuerpo muerto. Fíjense que Mateo 23, 37 a 38, en el capítulo anterior a Mateo 24, Jesús se lamenta sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, el que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y resulta que Jesús pone esta imagen de una gallina juntando los pollitos. Cuando el pollito huye, lo más probable es que venga el buitre, el águila o lo que sea y capture al pollito, ya sea que haya muerto por alguna otra razón, pero finalmente se lo terminan comiendo las aves de los cielos. Es la imagen que presenta Jesús. Jerusalén no queriendo tener la protección de Dios, rechazando lo que concierne a su paz, como dijo Jesús, si conocieres hoy lo que concierne a tu paz. Entonces, ellos no aceptaron a un Mesías pacífico, porque esa iba a ser la verdadera liberación de los romanos. No iba a implicar la destrucción de Jerusalén, pues iban a emplear medios pacíficos para estar en paz con Roma. De hecho, los únicos que le causaron prácticamente problemas a Roma en ese tiempo fueron los judíos. Entonces, había la Pax Romana que se rompió con las guerras judías. Entonces, como buscaron un Mesías, un caudillo que los libertara de los romanos a través de la espada, vinieron todas estas cosas sobre ellos. Al igual que en el tiempo de Moisés en el desierto, cuando los entregó y murieron, quedaron sus cuerpos en el desierto de todos los hombres de guerra que querían tomar la espada. Siempre fue el problema de Israel la espada. Siempre fue el problema de Israel que se inclinaron por la violencia y no por el amor. Entonces Jesús utiliza una palabra muy interesante en Mateo 24 para referirse a lo que sucederá con Jerusalén. Mateo 24, 28, donde quiera que esté el cadáver, el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y saben que Jesús estaba en un contexto donde todos sabían que las águilas representaban el estandarte y el imperio romano. De hecho, habla de la abominación desoladora como el estandarte romano puesto en el templo. Entonces, el estandarte romano era el que ustedes pueden ver en este lado de la pantalla. Es un águila. Son las águilas romanas las que invadieron Jerusalén. Así, Jerusalén pasa a ser el cuerpo muerto, el cadáver ya muerto, ya sin vida, ya sin su espíritu dentro, ya sin el templo, sin la gloria de Dios, ni siquiera tenían el arca, y allí se juntan las águilas, los romanos, y devoran el cuerpo muerto. Es una imagen que está dando Jesús acerca de esto. Lo que es aún más sorprendente es el hecho de que el día en que se destruyó el templo de Jerusalén fue exactamente el mismo día y mes en que los babilonios destruyeron el templo anterior. Ese día 9 del sexto mes es conocido como Tisba o el noveno de Abib. Para el pueblo judío hay un ayuno que se observa para conmemorar la destrucción tanto del primer como del segundo templo. Exactamente 655 años de diferencia entre uno y otro y cae el mismo mes y día.
Díganme ustedes si esto no estaba ya profetizado. Esta sí es una profecía que Jesús confirmó. Ok, fíjense en otros detalles. Por ejemplo, este asunto de la viña dada a otros. Quiero que, bueno, en este momento vamos a tirar una bomba acerca del libro de Daniel. ¿Ok? Porque lo vamos a comparar con Apocalipsis. ¿Les parece? Vamos a estudiar juntos, leer un capítulo de Daniel y vamos a ir comentando algunas cosas que con esta visión para muchos va a tener sentido. ¿Ok? Vamos allá. Cuando vamos al libro de Daniel, el capítulo 12, tenemos lo siguiente, nos habla del tiempo del fin, muy mal aplicado a nuestro tiempo, porque está hablando del tiempo del fin de la era judía, del fin del siglo, como le preguntaron los apóstoles. Fíjense, en aquel tiempo se levantará Miguel, Jesús, el gran príncipe que vela por los hijos de tu pueblo. O sea, Jesús estaba cuidando como lo cuida la gallina a sus pollitos. Se levanta de entre los muertos y no se preocupen porque el pueblo de Dios continúa siendo el Israel injertado también, el remanente de la mujer, los apóstoles, los discípulos se levanta la iglesia, el pueblo de Dios allí. No ha dejado de haber un pueblo de Dios. Será un tiempo de angustia cual nunca lo hubo desde que existen las naciones hasta entonces. ¿Ok? Este es un tema que hablaremos más adelante, la gran tribulación de Mateo 24. En ese tiempo tu pueblo será liberado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Noten que habla de formas espirituales, o sea, están bajo la esclavitud del antiguo pacto, pero son librados todos los cristianos. Entonces, si ustedes ven los registros, los cristianos se refugiaron en un lugar específico. De alguna forma fueron juntados los escogidos de todas partes en un lugar específico. Los cristianos, ningún cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. En cambio, los judíos, que no, que rechazaron y persiguieron a los cristianos, pues todos perecieron en la destrucción de Jerusalén. Dice que todos los que se encuentren inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna, otros para el ignomia y para el desprecio eterno. Ok, ya vamos a hablar de este asunto. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. La mayoría aplica esto al final del tiempo. Y no hay problema. Muchas de las cosas que dice Daniel se pueden ver y interpretar como si fueran al final. Pero quiero que presten atención un poquito más al contexto. Pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Ya vamos a ver hasta cuándo es eso. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Entonces yo, Daniel, miré, y aquí otros dos estaban de pie, uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. ¿Ok? Uno de ellos dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿para cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al hombre vestido de lino que estaba en pie sobre las aguas del río, levantando su mano derecha y su mano izquierda al cielo, y juró por el que vive para siempre, por los siglos de los siglos, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Ok? Pero el contexto dice todo lo que ustedes están viendo, pero el contexto es este que viene ahora. Y cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo, se cumplirán todas estas cosas. Atención, ¿qué se cumplirán? O sea, cuando Jerusalén sea destruida, ¿qué cosas se cumplirán? Todas estas cosas. Todo lo que hemos leído en Daniel 12 se cumplirá, estará cumplido cuando de Jerusalén sea destruida. Véanlo aquí. Yo oí, pero no pude entender. Entonces dije: Señor, ¿cuál será el resultado de estas cosas? Y respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Ok? Atención con eso, la sella y la cierra.
porque es para largos días. La visión es para largos días. Aún no es el tiempo para que se revele lo que Daniel ha escrito. Es para el tiempo del fin. Muchos serán purificados y emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán. Desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea abolido, ¿okay? Esa es la cruz. En la cruz, Jesús termina con el sacrificio, ¿correcto? Termina con los sacrificios de animales. Y puesta la abominación de la desolación, ¿ok? Desde que Cristo muere hasta el año 70, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. Ahora, Jesús dice aquí, agrega algo interesante, que los días serán acortados por causa de los escogidos, y el que persevera hasta el fin, ¿ok? El que espere y llegue, o el que persevera hasta el fin, este será salvo. Es decir, no está hablando de una salvación de ir al cielo, de ir al infierno, no, no, no. Está hablando del que persevera hasta el fin del asedio de la ciudad. El que cuando todo haya pasado, ya estarán a salvo de esa destrucción. Ya habrán pasado al otro lado de la era judía. ¿Ok? O sea, está hablando de esa situación, no de una salvación, porque se han impuesto muchas cargas sobre las personas, de decir, tú debes perseverar hasta el fin. Aunque tú te mantengas fiel por un tiempo, si no llegas hasta el fin, Cristo no te va a aceptar, no te va a salvar. Tú estás salvado en los brazos de Cristo. Y la perseverancia, dice el apóstol Pablo, que nos la da Él. Aquí está hablando de otro asunto que tiene que ver con el pueblo de Israel. Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. Mas tú sigue hasta el fin. Descansarás y te levantarás para recibir tu heredad en el fin de los días. ¿Okay? La pregunta es, ¿resucitó Daniel en el final de los días? ¿Cuál es la heredad del profeta Daniel? ¿Y cuándo es el final de los días? Yo les dejo eso ahí para que ustedes lo estudien. Hay una resurrección cuando Jesús resucita. También la heredad del profeta Daniel puede ser que estas palabras se cumplan. ¿Okay? Pero bien, visto desde este modo, todas las cosas que están escritas y se cumplirían en el tiempo del fin. ¿Y cuál es el tiempo del fin? Volvamos a nuestra diapositiva. Fíjense ustedes, Apocalipsis 10 del 5 al 6. Entonces el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano derecha al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, quien creó los cielos y las cosas que en él hay, y la tierra y las cosas que en ella hay, el mar y las cosas que en él hay, que no habría más dilación. Ok, Daniel está viendo en una visión a Daniel. Y esto es lo que propongo. Daniel en su visión está viéndose a él a un lado del río, a Jesús o al ángel que está, el varón vestido de lino, en el río, y a Juan al otro lado del río. Ok, y esto lo vamos a estudiar en el siguiente tema, porque cuando ustedes ven la sucesión de bestias que hay, de león, oso, leopardo y bestia, Daniel lo ve en ese orden. Pero cuando Juan se le muestra, Juan lo ve en el orden inverso. Una bestia, un leopardo, un oso y un león. Lo ve en el orden contrario. Quiere decir que Daniel está viendo desde una perspectiva la profecía y Juan desde otra perspectiva. Daniel está viendo hacia el futuro y Juan está viendo toda la que ha sido la historia y lo que está aconteciendo en su contexto. ¿Okay? Y ambos ven al varón, uno desde una perspectiva, el otro desde otra perspectiva. ¿Ok? Para Daniel, el tiempo
es para el tiempo del fin. Le dice que selle las palabras, porque es para largos días. Para Juan, el juramento que hace el varón es que ya no habría más dilación de tiempo. Es que ya el tiempo está cerca. Es que las cosas están ya por suceder. ¿Quieren que lo comprobemos? Fíjense, el Apocalipsis estaba muy cerca para Juan y el contexto en el que él vivía. Para las iglesias a las que Juan envió el Apocalipsis, sí que estaba cerca, ¿ok? No está 2000 años más tarde. Quiero aclarar esto. Suceder pronto. El tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Todo eso no es 2000 años más tarde. Es pronto. Es cerca. Es a las puertas. Apocalipsis 1:1 parte diciendo: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder ¿cuándo? Que deben suceder pronto. ¿Ok? Apocalipsis 22:10. Y me dijo: no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee. Y atención aquí, ¿por qué? Esto del que lee lo dice en singular y es una razón. Porque había, cuando llegaban la carta, de hecho las iglesias están escritas en orden en el que van llegando las cartas. Si ustedes ven en el mapa, están en ese orden en que Juan las escribió. Patmos, y se recorre en el orden que están las iglesias entregando. Entonces, cuando llegaba la carta, ustedes imagínense estando en ese tiempo y leyendo la carta de Apocalipsis, para ustedes tiene sentido que sea pronto. Para nosotros, 2000 años más tarde, por eso es que se nos enreda todo tratando de interpretar todo el Apocalipsis al final, porque para nosotros es como, quiero decir, Juan no escribió hace 10 años atrás el Apocalipsis, lo escribió hace 2000 años atrás, y para su época lo que iba a suceder pronto, y sucedió. Dice que, el que lee, porque había uno que normalmente tenía la capacidad de leer el griego fluido, y leía y los demás oían. Entonces, por eso, el que lee y los que oyen, ¿ok? Así que bienaventurados el que está leyendo y los que oyen, es una especie de saludo. Las palabras de la profecía. Y presten atención a las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Así que Apocalipsis, tanto al principio como al final, nos dicen que las palabras de esta profecía están cerca. Como están cerca, al contrario de lo que le dice a Daniel, le dice: no sellen las palabras. A Daniel le dice: sella las palabras porque el tiempo es para el tiempo del fin, pero en Juan el tiempo del fin ya ha llegado, está cerca, y le dice: estas palabras deben saberse, no selles la visión, porque Juan y Daniel tienen la misma visión, solo que desde un ángulo y perspectiva diferente, como lo mencionamos en la visión del varón vestido de lino. Juan es llevado al día del Señor. Y en el tema anterior ya estudiamos con muchos versículos bíblicos, y había muchos más, acerca de qué se refería el día del Señor. Concluimos que era la destrucción de Jerusalén, pero evidentemente era la destrucción de Jerusalén. Apocalipsis 1, del 10 al 11. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Ok, ¿dónde estaba Juan? Probablemente estaba en Patmos, pero estaba en el Espíritu, fue llevado en el Espíritu al día del Señor. ¿Ok? O sea, Juan no solo veía la destrucción de Jerusalén, Juan vio todo el contexto geopolítico, el contexto cultural, el contexto económico, el contexto de todo lo que estaba sucediendo en torno al día del Señor. Todos los eventos históricos que llevaron al día del Señor. Y todo lo que sucedió después del día del Señor. Pero el centro de la visión de Apocalipsis es estar en el Espíritu en el día del Señor, ¿sí? Y en breve veremos cómo entender mejor este aspecto del Apocalipsis. Y oí detrás de mí una gran voz, como un sonido de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que ves. O sea, lo que va a ver Juan es el día del Señor. Y envía
envíalo a las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Este mensaje fue escrito a 7 iglesias literales, ¿ok? Que tú y yo podamos estudiarlo y extraer cosas de aquí hoy es diferente. No fue escrito para ti, fue escrito para las iglesias de aquella época. Que extraigamos lecciones, que saquemos la revelación de Jesucristo de aquí, que realmente podamos encontrar cosas que sucederán en el futuro en el libro de Apocalipsis, es otra cosa. Pero no apliquemos todo lo que dice Apocalipsis a nuestro tiempo, porque podemos enredarnos y perdernos. Veámoslo en su contexto. Vamos a ver que las cosas cobran mucho más sentido. ¿Les parece? Muy bien. Entonces, Juan está en el día del Señor. Ahí lo estoy llevando a este contexto interno de Apocalipsis para que ustedes puedan entender más fácilmente el libro. La mayoría de las presentaciones que se hacen de Apocalipsis son muy, muy complejas. De tal modo que, que las personas tienen que ser eruditas para tener un conocimiento de Apocalipsis. Bueno, no es tan necesario eso. No es tan necesario. Hay evidencia interna bíblica de que Jesús estaba haciendo la predicción de la destrucción de Jerusalén. Tenemos evidencia interna bíblica. Basta con la Biblia. Y si vemos algunos que otros historiadores, es solamente para confirmar el contexto en el que se escribió la Biblia o el Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, eh, sobre esto quiero comentarles un evento. Un profesor que tenía en teología, comentaba él, que estaba en Manaos, y estaba con un estudiante de teología dando un estudio bíblico. ¿Okay? Y él fue en medio de la selva, estaba con una familia, y él se sentó en un sillón humilde, y al ladito estaba con una manta cubierto el hijo de la señora a quien le estaban dando el estudio bíblico. Eh, y el pequeño estaba allí. Entonces, el, el joven estudiante de teología que se quedó dándole un estudio de profecía a la señora. Entonces le contaba todas las sucesiones históricas, que Napoleón Bonaparte, que el Papa Pío VI, que la Revolución Francesa, que Pipino el Breve. Entonces le estaba enseñando y explicando quién era Pipino el Breve, y le decía toda su trascendencia, las profecías de Daniel, cómo encajaba Pipino el Breve en la profecía de Daniel. Por otro lado, o sea, le estoy también, aprovecho de darle una ilustración, yo le estoy mostrando lo que estaba sucediendo en una sala, y ahora nos trasladamos a lo que está sucediendo en la otra sala, donde está el profesor de teología con un niño, con el niño, ¿no? Entonces, es la misma escena, es el mismo día, pero yo le estoy dando la imagen desde esa perspectiva, y luego pasamos a otra sala, pero es el mismo momento y está sucediendo al mismo tiempo, ¿sí? Para que vayamos entendiendo un poco cómo se desarrolla Apocalipsis. Pero también estoy contando la historia por algo. Y el profesor le preguntó al niño si había desayunado, porque ya era muy tarde y estaba todavía durmiendo. Y él le dijo: sí, desayuné. Ah, ¿y qué desayunaste? Y él le dice: agüita nomás. Entonces se queda pensando y escucha que el otro joven le está hablando de Pipino el Breve a la señora. El profesor contaba: yo creo que la señora, cuando este chico le hablaba de Pipino el Breve, se imaginaba una ensalada. Y es que sí, es que cuando el profesor fue y le dijo: tengo que hablar contigo, vamos afuera un poco, y lo llevó a comprar comida, y el estudiante le decía: pero es que no he terminado de explicarle. ¿De terminar de explicar qué? Si lo que la señora necesitaba era comida, no saber de Pipino el Breve. Entonces, con esto quiero decir lo siguiente. Cuando sacamos a Cristo de las profecías, nos perdemos.
Cuando sacamos a Cristo de las profecías nos perdemos. Sí, podemos estudiar, podemos ver qué significa esto, podemos hacer algo muy divertido que es ser detectives de la Biblia, armar un rompecabezas con Cristo, pero siempre teniendo en cuenta que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Que lo que a Dios le importa transmitir es la misericordia. Que si esto está escrito, es para revelarnos el amor de Jesús y el amor a nuestro hermano, no para hacernos los sabios y maestros de la interpretación profética. Yo puedo estar muy equivocado en lo que estoy presentando, pero si encontramos a Jesús, tenemos la lección correcta. Porque el espíritu, lo medular de la profecía, es el testimonio de Jesucristo. Es dar testimonio de Jesucristo. La intención de la profecía es dar el testimonio de Jesucristo. Hablarnos de Jesús. Así que si no encontramos a Jesús en medio de todo este enredo, no lo estamos entendiendo bien. Sí, vamos a estudiar muchos conceptos, pero quiero que focalicen su mente en estudiar acerca de Jesucristo. ¿Sí? Bueno, dicho eso, vamos a continuar con el estudio, ¿les parece? Juan en el día del Señor. Fíjense ustedes, lo que les quería mostrar era que lo que Juan pudo ver es algo como esto, ¿no? En el centro vemos la cruz, vemos a Cristo, ¿no? Juan ve en el centro de todo, en el centro del trono, al Cordero, como inmolado. Y podemos tener, este es como una imagen de la historia bíblica, ¿no? Tenemos por allá el bautismo de Jesús, allá tenemos la Nueva Jerusalén, tenemos al sacerdote sacrificando un cordero, tenemos a Caín y Abel, Adán y Eva, el monte Sinaí detrás, tenemos la última cena de los apóstoles, etcétera, etcétera. O sea, en un mismo cuadro tenemos diferentes imágenes. Y Juan, por decirlo así, está recorriendo su mirada por todas estas imágenes. Primero el ángel le dice, ven acá, mira, fíjate lo que hay aquí. Entonces después oye una voz detrás de él y dice, mira esa escena de allá, o mira esta escena de acá. Entonces eso es lo que está viendo Juan en Apocalipsis. No utilizo este cuadro como si fuera nada especial, de Wife Life of Life. Este cuadro es el original, por si, a propósito, ¿no? Este es el original, donde la cruz estaba más pequeña y este ojo tremendo de aquí, el árbol, era lo que más sobresalía. Y las tablas de la ley, ¿ok? Así que, eh, ¿qué puedo decir? Bueno, esta es una pintura muy conocida en la iglesia adventista. La original es esta. Los que conocen de Ellen White. Ellen White estuvo en el tiempo donde se publicitó mucho esta imagen, la que ustedes ven acá, no la de acá. Jones y Waggoner fueron dos doctores y profesores que, que dieron su perspectiva de la justificación por la fe, donde Cristo era el centro de su mensaje. Gracias a esto, la iglesia dejó un poco el fariseísmo y dejó de poner la ley. Y este ojo, que quién sabe qué significa, el sol, ¿no? Dejó de poner la ley por encima de la misericordia y la cruz de Cristo. ¿Ok? Bueno, otro ejemplo. Esto no tiene que ver con nada religioso, pero aquí tienen otro ejemplo de lo que pudo haber sido una imagen de cómo es lo que vio Juan en Apocalipsis, ¿no? Veía escenas aquí y allá, veía distintos animales, bestias, pero todo era parte de un mismo contexto, de un mismo lienzo, de una misma pintura, y la pintura se titula El Día del Señor, ¿ok? Si Juan está viendo un cuadro con movimiento, con imágenes, pero con escenas aquí y allá, Juan está viendo una perspectiva, quién sabe a qué nivel, pero de todo el contexto del Día del Señor. ¿Se entiende? Bien. Entonces, si alguien puede detenerse aquí y sacarle una foto a esto,
enseguida vamos a explicar todo este cuadro, ¿sí? ¿Bien? ¿Ya la tienen? Ok. El caso es que si el tiempo del fin llegó en la época donde Juan iba a escribir el Apocalipsis. Dicho sea de paso, en el siguiente tema vamos a dar un poco más de 10 razones por las que Apocalipsis fue escrito antes del año 70. Y ese es un dato con el que no muchos cuentan y por eso ignoran todo, casi el 90% del contenido de Apocalipsis. Lo interpretan mal por el hecho de que no han sabido que fue escrito antes del año 70, y ahí sí tiene sentido como una profecía acerca de la destrucción y el fin de la era judía. ¿Okay? Una de las preguntas que me han hecho es, Mateo 24 no puede aplicarse a la época apostólica debido a que el Evangelio debe ser predicado todavía en todo el mundo. Bueno, fíjense. Será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, oikumene, entonces vendrá el fin, o por testimonio a todas las naciones, ¿ok? Ya veremos ese aspecto también, que es martireo. O sea, los apóstoles iban muriendo, que tendremos un tema completo sobre eso, y el Evangelio se iba regando. Dice, pero no todos han obedecido al Evangelio. Pero yo pregunto, ¿no han oído? De hecho, lo han hecho, porque su voz ha salido por toda la tierra y sus palabras hasta los confines del mundo. Oikumene, Romanos 10, del 16 al 18. O sea que está diciendo que para que venga el fin, el evangelio del reino debe ser predicado a todo el mundo. Pero Pablo nos dice que el evangelio ya llegó hasta los confines del mundo. Ok. Otro ejemplo, Hechos 1:8. Dice, hasta los confines de la tierra. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Yo pregunto, ¿esto se cumplió? Romanos 10, del 16 al 18. Su voz ha salido por toda la tierra. G, la misma palabra. Y a los confines de la tierra. Así que el evangelio fue predicado a todo el mundo, a Ocumene, y a toda la tierra. G, los confines de la tierra. Todas las naciones, fue predicado a todas las naciones, la palabra naciones es etnos, Marcos 13:10. Y primero es necesario que el evangelio sea predicado a todas las naciones, etnos. Note lo que dice Pablo, Romanos 16, 25 al 26. Según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se mantuvo en secreto durante largos siglos, pero ahora ha sido revelado y dado a conocer a todas las naciones, etnos, por medio de los escritos proféticos según el mandato del Dios eterno para lograr la obediencia a la fe. Ahí está. Fue predicado a todas las naciones. ¿Ok? También a toda criatura y en todo el mundo. Cosmos. Criatura es quistis. ¿Ok? O quitisis. Id por todo el mundo, cosmos, y predicad el evangelio a toda criatura, quitisis, Marcos 16:15. Yo pregunto, ¿esto sucedió? ¿Se cumplió esta comisión dada a los apóstoles? El evangelio ha llegado a vosotros, Colosenses 1, 5 al 6, como en todo el cosmos está dando fruto y creciendo. O sea, en el tiempo de Pablo, el evangelio ya había llegado a todo el mundo. Colosenses 1:23. Por lo menos el mundo conocido, ¿no? El mundo que tenían en el mapa, ya había sido predicado. Sin apartaros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual ha sido proclamado a toda criatura quitisis debajo del cielo. Colosenses 1:23. Entonces, el evangelio había sido predicado a todo el mundo, a todas las naciones, etnos, a
todo el mundo, cosmos, a toda criatura, quistis, y había sido predicado hasta los confines de la tierra, ya en los tiempos de los apóstoles. Así que lo que hablaba Jesús en Mateo 24, sí se cumplió. Y entonces vino el fin de la era judía. Vino el final con la destrucción de Jerusalén, una vez que el evangelio había llegado a todos los confines de la tierra. Ahora, la pregunta es, ¿y el anticristo? ¿El anticristo es una figura que ha de aparecer en el final del tiempo? ¿O ya vino? El anticristo, perdón, aparece solamente 5 veces en la Biblia. Y hay otros conceptos como los que salen de la iglesia y niegan a Jesucristo, como un sistema que se busca poner en el lugar de Dios, que estaba en el tiempo de Pablo. El apóstol Juan es el único que utiliza la palabra anticristos, anticristo, y lo utiliza 5 veces. Y las 5 veces se aplican a su contexto. ¿Quieren leerlo? Miren, fíjese. Primera de Juan 2:18. Hijitos, es la última hora. ¿Cómo que es la última hora? Faltan 2000 años todavía, Juan. Y quién sabe cuánto más. No, es la última hora. Así como viste que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. O sea que no es solo una persona. Pero ¿cuándo han surgido? Ahora. Por eso sabemos que ¿qué? Que es la última hora. Primera de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Por eso que podían ser muchas personas. Porque el anticristo no es una persona, sino un espíritu que tiene una característica en común, que no confiesa a Jesús. Y ya vamos a ver qué significa esto. Para el contexto de Juan, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Eso de habéis oído que viene está en la profecía de Jesús de Mateo 24. Muchos en oposición a Cristo en el lugar de Cristo. Ezequiel 28, perdón, Ezequiel 38 y Ezequiel 37 también nos mencionan al anticristo, así como Daniel. ¿Okay? Daniel también lo menciona. Pero esto, aunque estaba profetizado, en el tiempo de los apóstoles se hizo más recurrente. Ya lo hablaban, ya lo mencionaban. Por eso decían, oíste que viene, pero ya viene, ya está en el mundo. Ahora está en el mundo, dice. No 2000 años más tarde, ahora está en el mundo. Segunda de Juan 1:7, pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Pero han salido, o sea, ya han salido. Juan, estas cartas no fueron escritas 1 año atrás, 2 años atrás, fueron 2000 años atrás escritas. Primera de Juan 2:22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. O sea que el anticristo es un espíritu, una intención, una forma, como el espíritu de Elías, el espíritu y el poder de Elías, cuando Jesús le dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, pues bueno, ese es el espíritu del anticristo. Hay algo que no confiesa que Jesús es el Señor y es un espíritu que tienen las personas, el de no confesar a Jesús como Señor y no tienen al Padre ni al Hijo. Son mentirosos. Dice que ya estaba en el mundo. Entonces, ¿qué es el anticristo? Fíjense ustedes. Vamos al contexto de la época para identificar a qué se refería Juan, de no confesar a Jesús como Señor. ¿Qué significa eso de no confesar? O el que niega. Bueno, la iglesia del Nuevo Testamento se posicionó en contra del culto que giraba en torno al emperador romano. ¿Saben ustedes que llamar el Hijo de Dios
a un ser humano, el Hijo encarnado de Dios, la encarnación del Hijo de Dios, era conocido en la época de Roma. Había un culto a César antes de que naciera Jesús. Y este culto significaba que el emperador romano, el César, era la encarnación de la deidad en la tierra. Entonces, este era una especie de cuasi deidad. O sea, era Dios o la deidad hecha carne. Así que para el contexto en el que vino a nacer Jesús, que Jesús, un hombre, se hubiera hecho carne, pues no era extraño para la época. Ya era conocido. ¿Cuál era la diferencia entre Jesús y César? Que César es el Dios hecho carne y que viene y se posiciona como gobernador del mundo. En cambio, Jesús es el Dios hecho carne y es un humilde carpintero de Galilea nacido en Belén. Hay una gran diferencia. Y que ese carpintero de Galilea estuviera en oposición al César como el verdadero Dios hecho carne, era el duro golpe que le daba el cristianismo a la religión romana. No lo hacían a través de la violencia y la espada, lo hacían al confesar que Jesús es el Señor. Fíjense, el culto giraba en torno al imperio romano, que a menudo se consideraba una deidad o una cuasi deidad. La confesión central cristiana es: Jesús es el Señor, ¿ok? Ese es el espíritu de los cristianos, confesar a Jesús como el Señor. Jesús es el Señor. ¿Pero por qué? Porque era una refutación al credo central del imperio romano: César es el Señor. O sea, antes de que los cristianos hicieran la confesión Jesús es el Señor, el saludo a la confesión romana, ellos, o sea, ya existía la confesión romana y más tarde los cristianos sacaron Jesús es el Señor. No era nuevo para la época, pero se contraponía directamente a la religión romana. Aunque Augusto llevaba el título de hijo del deificado, referencia a Julio, fue durante el reinado de Augusto cuando el verdadero Hijo de Dios nació realmente en la tierra. Tiberio, como emperador, era la cabeza de la religión romana. Ok. Entonces, esto es lo que vamos a hablar más adelante. Los judíos llegan y dicen: no tenemos más rey que a César. Entonces, Apocalipsis viene a hablar de los de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Este es el espíritu del anticristo, los que son mentirosos, y mienten de esta forma y no confiesan a Jesús como el Señor, bueno, y persiguen a los cristianos. Los paganos romanos que confiesan a César como el Señor, también persiguen a los cristianos. O sea, es el espíritu del anticristo que se ha unido y ha mezclado a Roma y el hierro con el barro judío. ¿Saben ustedes que el pueblo de Israel en los antiguos profetas lo identificaban como el barro? ¿Saben ustedes que Daniel entendió eso? Bien, lo dejo ahí porque lo veremos más adelante, ¿sí? O sea, el estudio de Daniel. Entonces, dicho esto, en este contexto, en el que la confesión principal era Jesús es el Señor, y el que no lo confesaba porque confesaba a César como el Dios, era el espíritu del anticristo. Entonces, tenemos 8 reyes en la dinastía romana: a Julio César, Augusto César, Tiberio César, Calígula, Claudio, Nerón y Galba. Y en Galba, en ese periodo, es cuando hasta Galba viene la destrucción de Jerusalén. ¿Ok? Entonces, por eso tenemos los 7 reyes. Bien. Aquí está la mente que tiene sabiduría.
las 7 cabezas son 7 montes, ¿ok? Sobre los cuales se sienta la mujer. Y podemos tener los 7 montes, las 7 colinas de Roma. Pero también dice que son 7 reyes, ¿ok? Y es sorprendente lo que dice Juan, y no entiendo por qué tantos lo han aplicado a un futuro, a que el Papa, a que el presidente de Estados Unidos, a que este otro, a que este país, a que Rusia es el oso. Todas esas cosas, nada que ver. Cuando Juan está diciendo que 5 han caído y uno es. ¿Cómo podemos decir eso? Y habla de reyes, no habla de imperio, porque si alguno quiere decir, bueno, 5 han caído, tenemos Egipto, Mesopotamia, Babilonia, y después los persas, los griegos, y tenemos ahora el presente que es Roma, y más tarde tenemos otros imperios que nos inventamos. No, 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 Juan está hablando de reyes en su época donde 5 han caído: Julio César, Augusto César, Tiberio César, Calígula y Claudio. 5 han caído, uno es, que es cuando Juan está escribiendo Apocalipsis, Nerón. Ese es el que es, y el otro aún no ha venido. Y cuando él venga, Galba, es necesario que reine por un poco de tiempo. Y ya vamos a revisar esto. ¿Sí? Y le fue dada una boca a la bestia que hablaba palabras soberbias y blasfemias, ¿ok? Porque Nerón se ponía en el lugar de Dios, haciéndose adorar como Dios. Sacó leyes que hacían con su autoridad que las personas adoraran, lo adoraran como Dios a él. Persiguió a los cristianos, se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Este es el que hizo el famoso incendio y culpó a los cristianos, ¿ok? Ahí prendió el lago de fuego, ¿no? Bueno, el séptimo rey, eh, el que siguió a Nerón, fue Galba. Como profetizó Juan, reinó por poco tiempo, unos 7 meses. Y Nerón, como el sexto rey de Roma, fue el primero en perseguir a los cristianos en el primer siglo. Empezó persiguiéndolos en noviembre del 64 y terminó el 8 de junio del 68, cuando se suicidó. ¿Okay? Se suicidó a manos de su sirviente, con una herida de espada, una daga. Y fueron 42 meses exactamente los que persiguió a los cristianos. ¿Qué les parece? Exactamente 42 meses Nerón usa su autoridad para perseguir a los cristianos. ¿Quién es la bestia? ¿Quién es la bestia? ¿Quién es ese rey que está gobernando en el periodo en el que está escribiendo Juan? Y el siguiente que viene reina por solo 7 meses, reina por poco tiempo hasta que viene la destrucción de Jerusalén. ¿Se entiende? Entonces, tenemos a Nerón que persigue a los cristianos por exactamente el tiempo que profetizó Juan. Los persigue y son tan atroces los hechos que hace. Incluso este es el que mató al apóstol Pablo. Son tan atroces que incluso escritores seculares de la época Tiberio le llamó a Nerón la bestia. ¿Ok? Le llamó la bestia. Pero no es solo eso. Los cristianos por 8 siglos, como vamos a ver, le llamaron la bestia. Por 8 siglos, fíjense, ya lo vamos a revisar. La marca de la bestia, entonces. Si Nerón es el séptimo rey que puso la marca de la bestia, ¿cómo se explica la marca de la bestia? Bueno, Apocalipsis 13:18 dice así: y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ok, el número de su nombre es lo que suma su nombre. ¿Okay? No es porque sí que se hacen las cuentas
las sumatorias de las letras hebreas del nombre de algún personaje. Es porque ahí dice el número de su nombre. Juan les está diciendo que cuenten el número. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, calcule el número de la bestia, porque es el número de un hombre y su número es 666. Okay, antes de seguir, alguno se preguntará, ¿por qué Juan no fue claro y simplemente dijo, Nerón es la bestia? ¿Por qué Juan no fue claro y dijo, Roma es la bestia que tiene 7 cabezas? ¿Por qué Juan no fue claro en eso? ¿Por qué Juan, si ya había pasado la historia, no dijo fue Babilonia, Grecia, Medo-Persia, Roma? ¿Por qué no dijo eso? Porque todo el contexto era persecución cristiana y si encontraban un documento que Juan tenía que pasar a sus desterradores para que lo hicieran llegar a las iglesias, si encontraban un documento anti-César, no hubiéramos tenido la carta de Apocalipsis hoy, porque lo hubieran exterminado. Por eso Juan, lo que ve, sí lo entiende. Sí se le da la explicación, pero él debe poner criptogramas, encriptar el documento, pero no para que tú y yo nos confundamos, es para que los romanos no lo entiendan, pero que los hebreos de las iglesias, de las 7 iglesias, sí lo entiendan. O sea, el concepto de la mano derecha y en la frente sí era conocido para los hebreos. Por ejemplo, Éxodo 13:9, te serán como señal, la ley, señal en tu mano y como recordatorio en tu frente. La ley de Moisés es una marca en la mano derecha y en la frente, para que la ley del Señor esté en tu boca, porque con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. Éxodo 13:9. Entonces, era una señal de tenerlo en la mente, en el corazón y llevarlo a la acción con las manos, obrar. Digamos que la ley de Moisés pasa a ser una marca, ¿no? Bueno, resulta que tenemos aquí nosotros en Roma esta situación. Los ciudadanos romanos debían reclamar públicamente lealtad a César, quemando incienso en su honor y proclamando que César es el Señor, haciendo el saludo distintivo de lealtad a César, levantando su mano derecha al lado de su cabeza. ¿Ok? Levantando su mano derecha al lado de su cabeza. Y decir, César es el Señor. Quienes hacían esto recibían un documento que les permitía comprar y vender en el mercado. Sin ella, nadie podía comprar nada. Cuando esto sucedió, cuando esto estaba sucediendo, nadie tenía duda de lo que escribía Juan. Para ellos no era un enigma. Para ellos no era un enigma. Para ellos no fue difícil contabilizar el número de la bestia, ¿saben? El número 616. En la ortografía hebrea de Nero Caesar, o Nerón César, se utilizaban el vocablo hebreo, ya que no tenía consonantes. Dado que las letras hebreas se duplicaron con su número, como sus números, fue sencillo tomar ese nombre y sumarlos, lo que da exactamente 666. Ahí ustedes tienen la N, la R, bueno, por supuesto que esta es una nun, la N, la R será una Samej, y así, ¿ok? La otra será una Bab, pero si ustedes ven el valor numérico de las letras hebreas, del alefato hebreo, van a ver que nos dan estos resultados. Yo lo hice y efectivamente, esto es lo que nos da, ¿ok? Eh, entonces, fíjense qué interesante esto.
Porque una variante fascinante de este mismo pasaje señala que algunos manuscritos dicen 616 en lugar de 666. ¿Por qué es esto? Porque cuando Apocalipsis más tarde se copió al latín, el nombre Nerón César no sumaba 666, sumaba 616. Entonces, para que sea más fácil para los cristianos posteriores de habla latina, no lectura hebrea, llegar a la misma conclusión, el número se cambió a 616 en ciertas traducciones. Considere que todos los primeros padres de la iglesia, desde Ireneo en el siglo I hasta San Beato en el siglo VIII, 800 años, acordaron que la bestia era Nerón. Los que nos venimos a romper la cabeza con quién es la bestia para encontrarla, a ver, este papa tiene que ser la bestia, este presidente, este movimiento es la bestia, el comunismo es la bestia, el capitalismo es la bestia, el ateísmo es la bestia, y así. No, por 8 siglos ningún cristiano tuvo duda alguna de quién era la bestia. ¿Ok? No nos demos tanta importancia, porque si bien hay profecías y estamos dentro de esto, tenemos nuestro lugar allí, pero este era un contexto de persecución de los primeros cristianos. Es más, no es que la Biblia nos deje fuera a nosotros, es que en este momento lo que les interesaba saber y la visión que había aquí era para los judíos cristianos que estaban viviendo en esa época compleja de persecución y necesitaban profecías que los guiaran. Tenían la revelación de Jesucristo, pero necesitaban que iba a pasar los eventos. Por eso es que ningún cristiano que entendió la advertencia de Apocalipsis pereció. ¿Sí? Las iglesias pudieron escapar cuando todos los que estaban en Jerusalén en el asedio. Ok. Quiero terminar con esto. ¿Bien? No quiero que te distraigas con las bestias, las cabezas, los abismos, el fuego. No quiero que te distraigas con todo eso en Apocalipsis. Centra tu mirada en Cristo y todo el resto estará bien. Todo ese caos de alrededor, en medio de todo el caos, hay un cordero. Ese cordero se sobrepone a los reinos de este mundo. Se sobrepone al reino del terror de Nerón. Se sobrepone a la bestia. Los que siguen al cordero, por donde quiera que va, vencen a la bestia, pero no lo vencen a través de la violencia. No vencen a Nerón a través de la espada. Lo vencen a través del amor, porque el amor es el único camino que Dios puso para gobernar este mundo. El Cordero es el Rey sentado sobre el trono en Apocalipsis. Y fíjense cómo es este Cordero. No es un Cordero enojado como el que tiene voz de dragón, que se hace pasar de Cordero. No es ese Cordero que viene a destruir a las personas, como ese que viene irado. No. David Bentley Hart comenta sobre el pasaje de Apocalipsis 5:6 del Cordero en medio del trono inmolado. Dice, no arnos o arnen, que significa un cordero, sino un arnion, literalmente un corderito o un cordero en términos de oxímoron. Se ejemplifica aún más aplicando más apropiadamente un cordero que todavía está amamantando o un cordero lactante. Un cordero de leche, un corderito. Es el corderito del Padre que le inmolaron. Pero Él le ha puesto a reinar por sobre los reyes de la tierra. En Apocalipsis, Juan, si bien le dice las cosas que están por suceder pronto, le dice que en medio de todo eso está reinando Jesús.
el Dios no violento. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Cordero que vence a los reyes de la tierra sin la espada. Y ese será el tema de nuestro siguiente estudio. ¿Ok? También veremos las 10, más de 10 razones por las que Apocalipsis fue escrito antes del año 70. Pero veremos cómo Jesús logra enfrentarse a los reyes de la tierra sin la espada, pero con una espada que es la de su boca. ¿Ok? Así que todos invitados, suscríbanse al canal para que reciban la notificación. El tema, la imagen de la bestia, Apocalipsis 13 y Daniel. ¿Ok? Ahí estudiaremos la imagen de la bestia, qué significa, qué es lo que está hablando allí. Y pues bueno, todos invitados a ese estudio. Gracias por estar en este. Terminaremos con una oración. ¿Sí? Padre que estás en el cielo, gracias porque podemos abrir un nuevo canal para decir con mayor libertad algunas de las cosas que para muchos puede caer, puede ser pesado, puede ser duro por el hecho de toda la deconstrucción teológica que significa para ellos, pero permítenos elevarte a ti también en estos estudios. En el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo a todos, gracias por estar presentes y nos vemos. Te invito, suscríbete. Vamos al siguiente estudio.